Isabela Romero se detuvo en la entrada del elegante salón del Club Mediterráneo, su vestido de satén azul marino, reflejando las luces doradas del chandelier. Los murmullos cesaron, las conversaciones se cortaron, todos los ojos se posaron en ella. Perfecto, pensó, sintiendo cómo su corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. Que me vean, que todos me vean. Rodrigo, su esposo, se encontraba al fondo del salón junto a sus colegas ejecutivos, con una copa de whisky en la mano y esa sonrisa arrogante que ella conocía tan bien. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la sonrisa se desvaneció, su rostro se puso pálido. Isabela caminó hacia él con pasos firmes, cada tacón resonando contra el mármol como un tambor de guerra. Las miradas la seguían, admirando su elegancia natural, su porte regio, su belleza que brillaba bajo las luces del salón. «Buenas noches, Rodrigo», dijo suavemente cuando llegó hasta él, su voz clara y controlada. «Me preguntaba si podrías explicarles a tus amigos qué quisiste decir exactamente cuando les dijiste que tu esposa solo es guapa en la oscuridad». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero eso había sido solo 3 meses atrás. Primavera. 3 meses antes, Isabela se miraba en el espejo de su vestidor, ajustándose el collar de perlas que había sido regalo de bodas de su suegra. A los 32 años, sabía que ya no tenía la piel tersa de los 20, pero Rodrigo siempre le había dicho que la encontraba hermosa. ¿O no? Últimamente, algo había cambiado. Las miradas de aprobación se habían vuelto escasas, los cumplidos, inexistentes. Cuando se arreglaba para salir, él apenas levantaba la vista de su teléfono. «¿Estás lista?». La voz de Rodrigo sonó desde la planta baja. «Vamos a llegar tarde». Isabela se aplicó un último toque de labial rosado y bajó las escaleras. Rodrigo la esperaba en el vestíbulo, impecable en su traje italiano gris oscuro, revisando mensajes en su celular. «¿Cómo me veo?», preguntó ella, esperando esa sonrisa cálida que solía dedicarle. Él levantó la vista brevemente, su mirada recorriendo su vestido negro de cóctel sin mucho interés. «Bien, vamos, bien». La palabra la golpeó como una bofetada sutil. No hermosa, no elegante, solo bien. Durante el trayecto hacia el Club Mediterráneo en el BMW de Rodrigo, Isabela observó por la ventana las calles iluminadas de Barcelona. Habían construido una vida cómoda juntos en estos 5 años de matrimonio. Él como director ejecutivo de la farmacéutica Santana Añ Asociados, ella con su exitoso estudio de diseño de interiores, Espacios Romero. Sus clientes incluían algunas de las familias más adineradas de Cataluña. «¿Sabes quién va a estar esta noche?», preguntó Rodrigo rompiendo el silencio. «¿Quién?». Los Vázquez trajeron a esa nueva diseñadora de modas, Carmen Delgado, la que está causando sensación en Madrid. Muy joven, muy talentosa. Algo en su tono hizo que Isabela lo mirara de reojo. Había una admiración en su voz que no había escuchado dirigida hacia ella en mucho tiempo. Llegaron al club justo cuando el sol se ponía sobre el Mediterráneo. El edificio de estilo modernista se alzaba majestuoso frente al mar, sus ventanas doradas reflejando los últimos rayos de luz. En el salón principal, la élite barcelonesa se mezclaba entre copas de champán y conversaciones en voz baja sobre inversiones, política y escándalos sociales. Isabela reconoció varios rostros: empresarios, artistas, herederos de fortunas familiares. «Isabela, querida», se acercó Mercedes Vázquez, esposa del ministro de Comercio. «Te ves divina. Ese vestido te queda perfecto». «Gracias, Mercedes. Tú también estás radiante». Mientras intercambiaban cortesías, Isabela notó cómo Carmen Delgado, una mujer de unos 25 años con cabello rubio platinado y un vestido rojo que parecía haber sido pintado sobre su cuerpo, captaba la atención de todos los hombres presentes, incluido Rodrigo. «No seas paranoica», se dijo a sí misma, dijo. «Es normal que la gente admire la belleza. Eso no significa nada». Pero cuando Carmen rió melodiosamente ante algo que dijo uno de los inversores, Isabela sintió una punzada de inseguridad que no había experimentado en años. «Disculpen», murmuró, alejándose hacia el bar. «Necesito algo de beber».
Pidió una copa de vino blanco y se refugió cerca de las ventanas que daban al mar. Desde allí podía observar a Rodrigo, quien se había unido al grupo que rodeaba a Carmen. Su esposo parecía fascinado, inclinándose hacia adelante para escuchar cada palabra de la joven diseñadora. «¿Cuándo fue la última vez que me miró así?», se preguntó Isabela, sintiendo cómo se formaba un nudo en su estómago. «¿Estás bien?». Una voz suave la sacó de sus pensamientos. Se volvió para encontrarse con Marisol Cruz, una estilista famosa que había visto en las revistas de moda. «Perdón, no quería molestarte. Es solo que parecías pensativa». «Estoy bien, gracias. Solo observando». Marisol siguió su mirada hacia el grupo donde estaba Rodrigo. Entiendo. Los hombres pueden ser tan predecibles, ¿verdad? Siempre persiguiendo lo nuevo, lo joven, lo que brilla más fuerte». Isabela la miró con sorpresa. ¿Era tan obvio su malestar? «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes». Marisol sonrió con tristeza. «Reconozco esa mirada porque yo la he tenido. La mirada de una mujer que se pregunta cuándo dejó de ser suficiente para el hombre que ama». Las palabras golpearon a Isabela como un puñetazo en el pecho. ¿Era eso lo que estaba sintiendo? ¿La sensación de no ser suficiente? «Disculpa, tengo que ir al baño», murmuró alejándose rápidamente. En el tocador de señoras, se miró en el espejo con ojos críticos. Su piel ya no tenía la firmeza de los 20. Había pequeñas líneas alrededor de sus ojos. Su cuerpo, aunque aún esbelto, había perdido la elasticidad de la juventud. ¿Qué pensaría Rodrigo si me viera ahora, bajo esta luz cruda? Respiró profundo, se retocó el maquillaje y regresó al salón. Necesitaba encontrar a su esposo. Necesitaba sentir su brazo alrededor de su cintura, su orgullo al presentarla a otros como su esposa. Caminó hacia el grupo donde había dejado a Rodrigo, pero no lo encontró. Miró a su alrededor y finalmente lo localizó en la terraza para fumadores junto con 3 de sus colegas masculinos. Decidió sorprenderlo llevándole su whisky favorito. Se acercó sigilosamente, con 2 copas en las manos, cuando escuchó su risa característica. Esa risa profunda que tanto había amado durante sus años de noviazgo. Pero lo que escuchó después la dejó helada. «No, en serio», decía Rodrigo entre risas. «Mi esposa solo es guapa en la oscuridad, en la luz del día. Bueno, digamos que agradezco que las luces de nuestro dormitorio tengan dimmer». Los hombres estallaron en carcajadas. «Rodrigo, eres terrible», rió uno de ellos. «¿Pero no te parece cruel?». «¿Cruel?». Rodrigo tomó un sorbo de su copa. «Es la verdad. Miren, Isabela es presentable, suficiente para las cenas de negocios, pero entre ustedes y yo, cuando la veo junto a mujeres como Carmen Delgado, no hay comparación. Es como poner una vela junto a un foco halógeno». Las copas se resbalaron de las manos de Isabela, estrellándose contra el suelo de mármol. El sonido del cristal roto cortó la noche como un grito. Los hombres se volvieron, sus rostros reflejando horror al darse cuenta de que ella había escuchado cada palabra. Rodrigo palideció. «Isabela, yo...». Pero ella ya había dado media vuelta y corría hacia el interior del club, con el corazón hecho pedazos y las mejillas ardiendo de humillación. Las palabras de su esposo resonaban en su mente como un eco malévolo. «Solo es guapa en la oscuridad. Solo es guapa en la oscuridad». Isabela se encerró en el baño de señoras del club, sus manos temblando mientras se aferraba al lavabo de mármol. El espejo le devolvía la imagen de una mujer destrozada. Maquillaje corrido, ojos enrojecidos, la máscara de elegancia completamente desmoronada. «Solo es guapa en la oscuridad». Las palabras de Rodrigo se repetían en su mente como una canción cruel. Cada sílaba era una puñalada directa a su autoestima, a los 5 años de matrimonio que había creído sólidos, a la confianza que había depositado en el hombre que prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Cuánto tiempo llevaba pensando eso de mí? Se miró fijamente en el espejo. ¿Era verdad? ¿Realmente se había vuelto ordinaria? ¿Invisible? Sus dedos tocaron instintivamente las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las marcas del tiempo que había comenzado a notar últimamente, como poner una vela junto a un foco halógeno. Una oleada de náusea la invadió. Rodrigo no solo había pensado eso de ella, lo había compartido con sus amigos.
La había convertido en el objeto de sus bromas, en una anécdota divertida para amenizar la noche. La puerta del baño se abrió y entró Mercedes Vázquez, con expresión preocupada. «Isabela, querida, ¿estás bien? Te vi correr hacia acá y...» «Estoy perfectamente», mintió Isabela intentando recomponerse. Solo necesitaba un momento. Mercedes se acercó y le ofreció un pañuelo de papel. Escuché el ruido de las copas rompiéndose. ¿Fue un accidente? Isabela aceptó el pañuelo y se secó cuidadosamente debajo de los ojos, tratando de salvar lo que quedaba de su maquillaje. Sí, solo torpeza mía, pero Mercedes la conocía desde hacía años. Sus ojos astutos detectaron inmediatamente que algo más profundo estaba ocurriendo. ¿Rodrigo dijo algo que te molestó? La pregunta directa tomó a Isabela por sorpresa. Era tan obvio. Todos sabían que su matrimonio no era tan perfecto como aparentaba. Mercedes, ¿alguna vez has sentido que tu esposo se avergüenza de ti? La expresión de Mercedes se suavizó con comprensión. Ay, mi niña, los hombres pueden ser increíblemente crueles sin siquiera darse cuenta. A veces creo que es más fácil para ellos destruir lo que tienen que apreciarlo. Eso es un sí. Déjame decirte algo que aprendí después de 25 años de matrimonio. La opinión que un hombre tiene de ti dice más sobre él que sobre ti, especialmente cuando esa opinión es cruel. Isabela asintió, aunque las palabras de Mercedes no lograban aliviar el dolor que sentía en el pecho. Deberías hablar con él, continuó Mercedes, pero hazlo cuando estés calmada. Las conversaciones importantes nunca salen bien cuando estamos heridas. Después de que Mercedes se fuera, Isabela se quedó sola unos minutos más, respirando profundamente y tratando de recuperar su compostura. Tenía dos opciones: huir a casa y fingir que nada había pasado, o enfrentar a Rodrigo directamente. La primera opción era tentadora. Podía pedirle al chofer del club que la llevara a casa a acostarse y fingir estar dormida cuando Rodrigo regresara. Mañana podrían actuar como si esta noche nunca hubiera ocurrido. Pero la segunda opción, aunque aterradora, era la única que le daría respuestas. Mercedes tiene razón. Necesito hablar con él. Se retocó el maquillaje lo mejor que pudo y salió del baño. El salón principal seguía lleno de conversaciones animadas y risas. Nadie parecía haber notado su drama personal, lo cual era un alivio. Encontró a Rodrigo en el bar pidiendo otra copa. Cuando la vio acercarse, su expresión se tensó visiblemente. «Isabela, sobre lo que pasó afuera, necesitamos hablar», lo interrumpió ella, su voz sorprendentemente firme. «Ahora, este no es el lugar apropiado para... Rodrigo. Ahora». Algo en su tono le hizo entender que no era negociable. Él suspiró y la siguió hacia una terraza lateral más privada, lejos de los otros invitados. Una vez solos, Isabela se volvió hacia él cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así sobre mí?» «¿Sintiendo qué?» «No te hagas el tonto. Me escuchaste perfectamente bien. ¿Cuánto tiempo llevas pensando que soy fea? ¿Que no soy suficientemente atractiva para ti?» Rodrigo se pasó una mano por el cabello, evitando su mirada. Isabela estaba bromeando con los muchachos. «Sabes cómo somos los hombres cuando estamos juntos. Decimos cosas que no pensamos realmente». «¿Ah, sí? ¿Entonces no piensas que solo soy guapa en la oscuridad?» El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. «¿Rodrigo? Mira», dijo finalmente con un suspiro exasperado. «No es que piense que eres fea. Pero seamos realistas, Isabela. Ya no tienes 25 años. Ninguna de nosotras los tiene. Es natural que las cosas cambien». Las palabras la golpearon como una bofetada física. «Las cosas cambien. ¿Te refieres a que me haya vuelto menos atractiva? ¿Te refieres a que te has vuelto más sensible sobre el tema? Mira cómo estás reaccionando ahora mismo. Por una broma tonta entre amigos». Isabela lo miró incrédula. ¿En serio estaba volteando la situación para hacerla parecer a ella como la problemática? «Una broma tonta. Convertiste nuestros momentos íntimos en material de comedia para tus amigos. Hablaste de las luces de nuestro dormitorio, Rodrigo. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso?» «Estás exagerando». «No estoy exagerando», estalló ella. «Me comparaste con una vela al lado de un foco halógeno,
¿Cómo se supone que debo tomar eso? Rodrigo se sirvió otro whisky de la botella que había en la terraza, claramente molesto por la confrontación. ¿Sabes qué, Isabela? Esto es exactamente lo que quiero decir. Esta actitud dramática, esta necesidad constante de reafirmación, es agotador. La acusación la dejó sin aliento. Durante años, ella había tratado de ser la esposa perfecta, apoyándolo en su carrera, manejando su hogar impecablemente, siendo la anfitriona ideal para sus cenas de negocios. Y ahora él la acusaba de ser dramática, por sentirse herida por sus crueles comentarios. ¿Dramática?, repitió ella, su voz temblando de ira. Soy dramática por no querer que mi esposo me humille públicamente. Nadie te humilló. Tú decidiste escuchar una conversación privada entre hombres y te lo tomaste personal. Era sobre mí. Por supuesto que me lo tomé personal. Rodrigo terminó su whisky de un trago y se volvió hacia ella con una expresión fría que Isabela nunca había visto antes. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta, Isabela? Que prefieres crear un drama en lugar de hacer algo constructivo al respecto. ¿Algo constructivo como qué? Como ir al gimnasio más seguido, como cuidar mejor tu apariencia, como dejar de actuar como si el mundo te debiera algo solo por existir. Cada palabra era como un golpe físico. Isabela sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Este no era el hombre con quien se había casado. Este no era el hombre que una vez le escribía cartas de amor y le decía que era la mujer más hermosa del mundo. O tal vez sí lo era. Y ella había estado ciega todo este tiempo. «¡Wow!», murmuró ella, retrocediendo un paso. «Realmente me odias, ¿verdad? No seas ridícula». «No, es cierto. Puedo verlo en tus ojos. No solo piensas que soy fea, me desprecias». Rodrigo suspiró como si ella fuera un niño caprichoso que lo estaba cansando. «Isabela, estás siendo irracional. Creo que necesitas tiempo para calmarte. Vamos a casa». «No», dijo ella firmemente. «No voy a ningún lado contigo esta noche». «¿Cómo vas a llegar a casa entonces?» «Llamaré un taxi. O le pediré a Mercedes que me lleve. Necesito espacio para pensar». Rodrigo se encogió de hombros, como si su matrimonio fuera un inconveniente menor. «Como quieras. Pero mañana hablamos como adultos civilizados, sin toda esta histeria». Isabela lo vio alejarse hacia el salón principal, su postura relajada, como si acabara de tener una conversación trivial sobre el clima. Se quedó sola en la terraza, temblando no solo de frío, sino de la realización de que su matrimonio había sido una mentira. El hombre que amaba no solo la encontraba poco atractiva, la consideraba una molestia. Mientras sacaba su teléfono para llamar un taxi, escuchó la vibración del celular de Rodrigo, que había dejado olvidado en la mesa de la terraza. Un mensaje iluminó la pantalla. «¿Sigues libre mañana a las 3? Hotel Majestic, habitación de siempre. M». Isabela miró el mensaje, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Quién era M? ¿Y qué significaba habitación de siempre? De repente, la humillación pública de esta noche se sintió como solo el comienzo de algo mucho, mucho peor. Isabela pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama matrimonial que ahora se sentía demasiado grande y fría. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa cruel de Rodrigo y sus palabras hirientes. Solo es guapa en la oscuridad. Pero lo que más la atormentaba era ese mensaje en su teléfono. ¿Sigues libre mañana a las 3? Hotel Majestic, habitación de siempre. M. Habitación de siempre. Esas palabras implicaban una relación establecida, encuentros regulares, intimidad. Rodrigo había llegado a casa pasadas las 2 de la madrugada, claramente ebrio. Se había deslizado en la cama sin dirigirle una sola palabra, como si ella fuera invisible. Como si la confrontación de esa noche nunca hubiera ocurrido. Ahora, a las 7 de la mañana, él se duchaba y se preparaba para ir al trabajo como cualquier día normal. Isabela fingía dormir, pero a través de sus pestañas entreabiertas lo observaba moverse por el dormitorio. «Isabela», dijo él suavemente, «sé que estás despierta». Ella no respondió. «Sobre anoche, tal vez fui demasiado duro. Estás pasando por una etapa difícil con lo de cumplir 33 pronto. Es normal que te sientas insegura». ¿Una etapa difícil? Él creía que su dolor era simplemente vanidad femenina relacionada con la edad.
Cuando regrese del trabajo hablaremos mejor. Con calma. Isabela escuchó sus pasos alejándose, luego el sonido de la puerta principal cerrándose. Solo entonces abrió los ojos completamente. Se levantó y fue directamente al estudio de Rodrigo. Si él tenía secretos, era hora de descubrirlos. Revisó su escritorio, sus cajones, pero todo parecía normal. Documentos de trabajo, facturas, correspondencia comercial. Fue entonces cuando recordó que él guardaba un teléfono secundario en la caja fuerte del closet. Un teléfono que supuestamente usaba solo para emergencias de trabajo. Conocía la combinación, su fecha de aniversario. Qué irónico. Dentro de la caja fuerte encontró el segundo celular. Lo encendió con manos temblorosas y revisó los mensajes. Lo que encontró la hizo sentir como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Docenas de mensajes con M. Conversaciones que se remontaban a varios meses atrás, pero no eran mensajes románticos como había temido. Eran extraños. Seame Rodrigo, lo que le hiciste a Isabela anoche en la cena de los Méndez fue imperdonable. Rodrigo, no tienes derecho a juzgar mi matrimonio. Me tengo derecho a juzgar a un hombre que humilla públicamente a su esposa. Rodrigo, Isabela es demasiado sensible, siempre ha sido así. M. No, Rodrigo. Tú eres cruel, y ella merece mejor. Isabela siguió leyendo confundida. ¿Quién era esta M que defendía a Isabela frente a Rodrigo? ¿Y por qué se veían en hoteles? El último intercambio era de la noche anterior. M. Te vi humillarla otra vez en el club. Esto tiene que parar. Rodrigo, no es tu problema. M. Nos vemos mañana. Hotel Majestic, 3 p.m. Tenemos que hablar. Isabela miró el reloj. Las 2:30 p.m. Si se daba prisa, podría llegar al hotel y finalmente descubrir quién era esta misteriosa M y qué tipo de relación tenía con su esposo. Se vistió rápidamente con jeans y una blusa discreta, tomó sus llaves y se dirigió al Hotel Majestic en el centro de Barcelona. El hotel era un elegante establecimiento de 5 estrellas, frecuentado por ejecutivos y turistas adinerados. Isabela se posicionó en el lobby, desde donde podía ver tanto el elevador como la entrada principal. A las 3:05 p.m. vio entrar a Rodrigo. Llevaba su traje de trabajo y parecía tenso. Se dirigió directamente al elevador sin registrarse en recepción, evidentemente familiar con el lugar. 10 minutos después, Isabela vio una figura femenina entrar al hotel. Cuando reconoció quién era, sintió que el mundo se detenía. Era Marisol Cruz, la estilista que había hablado con ella la noche anterior en el club. ¿Marisol era M? Isabela esperó otros 10 minutos antes de acercarse a recepción. «Disculpe», le dijo a la recepcionista con su sonrisa más encantadora. «Mi esposo está reunido en una de sus habitaciones con una colega, pero olvidé el número de habitación. ¿Podría ayudarme?» «Es Rodrigo Santana». La recepcionista la miró dubitativamente. «Lo siento, señora, pero no puedo dar información sobre nuestros huéspedes». Isabela deslizó discretamente un billete de 50 euros sobre el mostrador. «Es importante. Es una emergencia familiar». La recepcionista vaciló, luego revisó su computadora. «Habitación 1247, piso 12». Isabela tomó el elevador, su corazón latiendo violentamente. ¿Qué encontraría al llegar? A su esposo en la cama con la hermosa estilista. Era por eso que Marisol había sido tan comprensiva la noche anterior. Porque ella era la otra mujer. Llegó al piso 12 y caminó silenciosamente por el pasillo hasta encontrar la habitación 1247. La puerta estaba ligeramente entreabierta y podía escuchar voces elevadas desde el interior. Se acercó cuidadosamente y pegó el oído a la puerta. «¿Sabes? No puedes seguir tratándola así, Rodrigo. Es degradante». Era la voz de Marisol, pero sonaba furiosa, no romántica. «Mi relación con Isabela no es tu problema, Marisol. Se vuelve mi problema cuando veo a una mujer siendo destruida sistemáticamente por alguien que se supone que la ama». «¿Destruida? Por favor. Isabela es una mujer adulta. Si no le gusta cómo la trato, puede irse». «¿En serio? Después de 5 años de hacerla creer que es fea, que es demasiado sensible, que es ella la que tiene problemas? Has minado su autoestima de tal manera que probablemente ni siquiera reconoce el abuso».
Isabela se quedó helada. ¿Abuso? ¿Marisol estaba acusando a Rodrigo de abuso? No seas dramática. No soy dramática, gritó Marisol. He visto a hombres como tú antes. Mi exesposo era exactamente igual. Pequeñas crueldades disfrazadas de bromas, críticas constantes presentadas como preocupación, humillación pública justificada como honestidad. Hubo un silencio. No sé por qué te importa tanto. Me importa porque reconozco las señales y porque Isabela merece que alguien la defienda, ya que claramente tú no lo vas a hacer. ¿Y qué propones exactamente, Marisol? ¿Que me divorcie de mi esposa porque a ti no te gusta cómo le hablo? Propongo que dejes de ser un cobarde y admitas que el problema no es Isabela. El problema eres tú. Isabela empujó suavemente la puerta para poder ver el interior de la habitación. Era una suite elegante, pero claramente no estaba siendo usada para un encuentro romántico. Rodrigo y Marisol se encontraban en extremos opuestos de la sala, ambos completamente vestidos, en una confrontación que era obviamente hostil. Admito que a veces soy directo en mis comentarios, dijo Rodrigo, pero Isabela necesita escuchar la verdad. No le hago ningún favor alimentando su ego cuando claramente se ha descuidado. ¿Descuidado? La voz de Marisol se llenó de indignación. Rodrigo, tu esposa es hermosa. Es elegante, inteligente, exitosa. El hecho de que tú no puedas verlo dice todo sobre ti y nada sobre ella. Tú no vives con ella. No sabes lo que es. Sé lo que es estar casada con un hombre que encuentra placer en hacerte sentir pequeña. Y te voy a decir algo, Rodrigo. El día que Isabela se dé cuenta de su verdadero valor, ese día te va a destruir. Rodrigo rió amargamente. Isabela nunca tendría las agallas para dejarme. Es demasiado dependiente, demasiado insegura. ¿Quieres apostar? Marisol se dirigió hacia la puerta y Isabela se apresuró a esconderse detrás de una esquina del pasillo. Pero antes de irse, Marisol se volvió hacia Rodrigo una última vez. Voy a hacer algo que debería haber hecho hace meses. Voy a contarle a Isabela exactamente qué tipo de hombre eres y voy a ayudarla a recordar qué tipo de mujer es ella. Marisol, no te metas en mi matrimonio. Ya me metí, Rodrigo. El día que decidiste humillar a tu esposa en público, hiciste que fuera problema de todos los que la respetan. Isabela escuchó pasos acercándose y se escondió completamente detrás de la esquina. Marisol pasó junto a ella sin verla, dirigiéndose hacia los elevadores. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Isabela salió de su escondite. Su mente daba vueltas tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Marisol no era la amante de Rodrigo, era su defensora, una mujer que había reconocido el abuso emocional que Isabela había estado sufriendo sin siquiera darse cuenta. Has minado su autoestima de tal manera que probablemente ni siquiera reconoce el abuso. ¿Era eso cierto? Los años de comentarios constructivos de Rodrigo, sus bromas sobre su apariencia, su forma de hacerla sentir culpable por ser sensible, ¿era todo eso abuso? Isabela se dirigió hacia el elevador con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Rodrigo no tenía una aventura. Terror porque tal vez tenía algo peor, un desprecio tan profundo por ella que encontraba placer en destruirla lentamente. Mientras bajaba hacia el lobby solo tenía una certeza: necesitaba hablar con Marisol Cruz. Y necesitaba respuestas honestas sobre su matrimonio, sin importar cuánto dolieran. Porque si Marisol tenía razón, si ella realmente merecía algo mejor, entonces tal vez era hora de recordar quién era Isabela Romero antes de convertirse en la esposa invisible de Rodrigo Santana. Isabela pasó el resto de la tarde en un café cerca del Hotel Majestic, bebiendo té y tratando de procesar lo que había descubierto. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de Rodrigo preguntando dónde estaba, pero ella los ignoró todos. A las 6 de la tarde reunió el valor para buscar el número de Marisol Cruz en Internet. Su estudio de estilismo, Cruz Imagen Integral, tenía una página web elegante con fotos de clientas transformadas y testimonios brillantes. Marcó el número con manos temblorosas. Cruz Imagen Integral, habla Marisol. Hola, soy Isabela Romero. Nos conocimos anoche en el Club Mediterráneo. Hubo una pausa. Isabela, no esperaba tu llamada tan pronto.
Necesito hablar contigo. Sobre mi esposo, sobre lo que escuché esta tarde en el hotel. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Me seguiste? Sí, y escuché tu conversación con Rodrigo. Marisol, necesito entender qué está pasando en mi matrimonio, porque creo que estoy volviéndome loca. ¿Dónde estás ahora? En el café central, cerca del hotel. Quédate ahí, voy para allá. 20 minutos después, Marisol entró al café. Se veía diferente sin el glamour de la noche anterior. Más natural, más accesible, pero igualmente hermosa. Se sentó frente a Isabela y pidió un cortado. Antes que nada, dijo Marisol, quiero que sepas que nunca he tenido una relación romántica con tu esposo. Los encuentros en el hotel son porque es el único lugar donde acepta verme para estas conversaciones. Su ego no le permite que lo confronte en lugares donde sus conocidos puedan escucharnos. Isabela asintió, sintiendo alivio. ¿Por qué lo confrontas? Ni siquiera me conoces. Marisol removió su café lentamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque te reconozco, Isabela. Reconozco esa mirada de confusión, esa forma de cuestionarte a ti misma constantemente. Hace 5 años yo era tú. ¿Qué quieres decir? Estuve casada con un hombre que me hacía sentir como si fuera loca. Todo era culpa mía. Si me molestaba por sus comentarios crueles, era porque era demasiado sensible. Si me defendía, era porque era dramática. Si lloraba, era porque era inestable emocionalmente. Las palabras resonaron dolorosamente familiares para Isabela. ¿Qué pasó? Me tomó 3 años darme cuenta de que el problema no era yo, que sus bromas sobre mi peso, sobre mi inteligencia, sobre mi trabajo, no eran bromas en absoluto. Eran ataques sistemáticos diseñados para mantenerme insegura y dependiente. Marisol tomó un sorbo de su café antes de continuar. La primera vez que vi a Rodrigo humillarte fue hace 6 meses, en la cena benéfica de los Méndez. Te hizo una broma sobre tu vestido frente a toda la mesa, diciendo que parecías una maestra tratando de verse elegante. Todos rieron incómodos, pero tú te disculpaste, como si fuera tu culpa. Isabela recordaba esa noche. Había elegido un vestido azul marino que le encantaba, pero después del comentario de Rodrigo, nunca lo había vuelto a usar. Desde entonces he estado observando, y cada vez que los veo juntos en eventos sociales, veo el mismo patrón. Él dice algo hiriente disfrazado de humor. Tú te encoges un poco más, y él disfruta del poder que tiene sobre ti. ¿Por qué no me dijiste algo antes? Porque aprendí por experiencia que nadie puede ayudar a una mujer en esa situación hasta que ella está lista para ver la verdad. Ayer en la noche, cuando escuchaste sus comentarios sobre tu apariencia, pensé que tal vez finalmente estabas lista. Isabela sintió lágrimas formarse en sus ojos. Marisol, soy realmente fea. He perdido mi atractivo. Marisol se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Isabela. Isabela, eres una mujer hermosa. Cualquier persona con ojos puede verlo. El problema es que has estado viviendo con alguien que te ha hecho creer lo contrario durante tanto tiempo que ya no puedes ver tu propia belleza. Pero las otras mujeres en nuestro círculo social son tan jóvenes, tan perfectas. ¿Sabes qué tienen esas mujeres que tú crees que no tienes? Confianza, porque sus parejas las hacen sentir deseadas y valoradas. Rodrigo ha hecho exactamente lo opuesto contigo. Isabela se secó las lágrimas con una servilleta. ¿Cómo saliste de tu situación? Con ayuda y con información. Mi exesposo no solo era emocionalmente abusivo, también estaba haciendo cosas cuestionables en su trabajo. Cuando reuní suficiente evidencia, tuve el poder para negociar una separación en mis términos. Algo en el tono de Marisol hizo que Isabela prestara atención. ¿Estás sugiriendo que Rodrigo también podría estar haciendo algo cuestionable? Estoy sugiriendo que los hombres que disfrutan del control rara vez limitan ese comportamiento a sus relaciones personales. En mi experiencia, alguien que miente y manipula en casa probablemente también lo hace en el trabajo. Isabela pensó en todas las veces que Rodrigo había llegado tarde, las llamadas que no podía contestar porque eran confidenciales, los viajes de trabajo que parecían más frecuentes últimamente. ¿Cómo podría investigar algo así? Bueno, dijo Marisol con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Podrías empezar revisando los documentos que él trae a casa. Los impuestos, las declaraciones financieras, las cuentas bancarias. A veces los hombres que se sienten intocables se vuelven descuidados. No sabría qué buscar. Yo sí. Mi divorcio me enseñó mucho sobre finanzas y irregularidades, y tengo contactos, contadores, abogados, investigadores privados, gente que sabe reconocer cuando algo no está bien. Isabela miró a Marisol con una mezcla de esperanza y terror. ¿Por qué harías esto por mí? Apenas me conoces. Porque nadie me ayudó cuando lo necesitaba. Tuve que descubrir todo sola, y casi me destruye en el proceso. Si puedo evitar que otra mujer pase por eso, vale la pena. Isabela respiró profundamente. Si hago esto, si empiezo a investigar a mi propio esposo, no hay vuelta atrás, ¿verdad? No, dijo Marisol honestamente. Una vez que veas la verdad completa sobre tu matrimonio, no podrás fingir que no la conoces. Pero Isabela, ¿realmente quieres vivir el resto de tu vida sintiendo que no eres suficiente? Esa noche, Isabela regresó a casa con una nueva determinación. Rodrigo la esperaba en la sala, con un ramo de rosas rojas y una expresión contrita. Mi amor, estaba preocupado. ¿Dónde estuviste todo el día? Necesitaba pensar, dijo ella simplemente. Isabela, sobre anoche, tal vez fui muy duro. Estaba estresado por el trabajo y me desahogué contigo injustamente. Era la primera vez en años que algo parecido a una disculpa salía de sus labios. Pero ahora Isabela podía ver lo calculado que sonaba, lo superficial. Está bien, Rodrigo. Entiendo que tienes mucha presión en el trabajo. Él se relajó visiblemente, creyendo que había navegado exitosamente la crisis. De hecho, continuó Isabela, he estado pensando que tal vez podría ayudarte más. Con tu trabajo, me refiero. Sé que manejas muchos documentos importantes y mi experiencia en diseño me ha enseñado a ser muy organizada. Tal vez podría ayudarte a organizar tus archivos en casa. Rodrigo la miró sorprendido. No es necesario, mi amor. Mis asuntos de trabajo son bastante complicados. Insisto, quiero ser una mejor esposa, más involucrada en tu vida. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, Isabela se deslizó silenciosamente a su estudio. Con las palabras de Marisol resonando en su mente, comenzó a revisar cuidadosamente los documentos que él guardaba en su archivero. Al principio todo parecía normal. Contratos, reportes, correspondencia comercial. Pero entonces encontró algo extraño, una carpeta marcada como Proyectos Especiales, que contenía información sobre propiedades de lujo que ella había diseñado para clientes adinerados. ¿Por qué Rodrigo tenía detalles sobre sus proyectos de diseño? ¿Y por qué había anotaciones sobre fechas de compra y venta de acciones junto a los nombres de sus clientes? Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de lo que podría estar viendo. Estaba Rodrigo usando la información confidencial que ella inadvertidamente le proporcionaba sobre sus clientes para hacer operaciones bursátiles. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Marisol. ¿Cómo va la investigación? Recuerda, busca cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Isabela fotografió discretamente varios documentos y se los envió a Marisol, junto con un mensaje. Creo que encontré algo. ¿Podemos vernos mañana? La respuesta llegó inmediatamente. Por supuesto. Y Isabela, ten cuidado. Si Rodrigo se da cuenta de que lo estás investigando antes de que tengamos toda la evidencia, podría ponerse peligroso. Isabela guardó los documentos exactamente donde los había encontrado y regresó a la cama. Mientras se acostaba junto a su esposo, que roncaba suavemente, se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía con propósito. Ya no era la esposa invisible que absorbía insultos pasivamente. Era una mujer en una misión, y con Marisol como aliada, tal vez, solo tal vez, podría recuperar su vida. Pero mientras se quedaba dormida, no se dio cuenta de que Rodrigo había estado despierto todo el tiempo, observándola a través de las pestañas entrecerradas, preguntándose qué había estado haciendo despierta tan tarde. Isabela se despertó antes del amanecer, sintiendo una extraña combinación de nervios y determinación. Rodrigo seguía durmiendo profundamente, ajeno a la revolución silenciosa que estaba ocurriendo a su lado.
Se vistió discretamente y salió de la casa para encontrarse con Marisol en un café tranquilo en el barrio de Gracia, lejos de los lugares donde podría toparse con conocidos. Marisol ya la esperaba, con una carpeta frente a ella y una expresión seria. «Buenos días, ¿trajiste las fotos de los documentos?» Isabela le entregó su teléfono y Marisol revisó cuidadosamente las imágenes que había capturado la noche anterior. «Isabela, esto es más serio de lo que pensé», murmuró Marisol después de varios minutos. «Tu esposo no solo está usando información confidencial de tus clientes para operaciones bursátiles. Mira estas fechas». Marisol señaló varias anotaciones en los documentos. «Aquí tienes el proyecto que diseñaste para la familia Herrero en marzo. Y aquí, 2 días después, Rodrigo compró acciones de la constructora que iba a manejar la renovación. 3 semanas después, cuando el proyecto se anunció públicamente y las acciones subieron, él vendió y obtuvo una ganancia del 30%. Isabela sintió náusea. «¿Está usando mi trabajo para hacer trampa en la bolsa?» «Exactamente. Es uso de información privilegiada. Técnicamente es delito bursátil. Y lo más grave es que te está utilizando a ti sin tu consentimiento. Eres una víctima de su esquema». Isabela se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, mis clientes confían en mí. Si esto sale a la luz, por eso necesitamos manejar esto cuidadosamente», dijo Marisol. «Tengo un amigo que es abogado especializado en delitos financieros. Puede revisar esto y determinar exactamente qué leyes está violando Rodrigo y cómo protegerte a ti. No puedo creer que haya estado haciéndome esto durante meses, tal vez años, y yo ni siquiera me di cuenta. Los manipuladores son expertos en hacer que sus víctimas se sientan culpables por cosas que no son su culpa. Pero Isabela, esto no te define. Lo que importa es qué vas a hacer ahora que lo sabes». Marisol cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante. «Quiero ayudarte no solo a exponer a Rodrigo, sino a recuperar a la mujer que eras antes de que él comenzara a destruir tu autoestima. ¿Estás dispuesta?» Isabela asintió, aunque su voz temblaba. «Sí, pero no sé por dónde empezar». «Empezamos por aquí». Marisol sacó una tarjeta de presentación. «Esta es la doctora Carmen Villareal. Es terapeuta especializada en abuso emocional. Necesitas hablar con alguien que pueda ayudarte a procesar lo que has vivido». Isabela tomó la tarjeta con manos temblorosas. «¿Realmente crees que lo que vivo es abuso?» «Isabela, tu esposo ha pasado años haciéndote creer que eres fea, sensible, dramática. Te ha aislado sutilmente de tus propios sentimientos y percepciones. Te ha hecho cuestionar tu propia realidad. Eso es abuso emocional. Y es tan dañino como cualquier golpe físico». Esa tarde, Isabela tuvo su primera sesión con la doctora Villareal. El consultorio era acogedor, con plantas y luz natural que la hacían sentir segura. «¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente hermosa?», preguntó la doctora, después de escuchar el relato de Isabela. La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo sí no recuerdo. ¿Qué hay de antes de conocer a Rodrigo?». Isabela cerró los ojos tratando de recordar. «En la universidad tenía un novio que siempre me decía que era la mujer más hermosa del mundo, que no podía creer su suerte. Me sentía radiante. ¿Qué cambió? Rodrigo me parecía más maduro, más exitoso. Cuando empezamos a salir, al principio también me halagaba, pero con el tiempo, los cumplidos se volvieron menos frecuentes. Luego se convirtieron en sugerencias constructivas, después en bromas, y finalmente en humillación pública», completó la doctora. «Es un patrón clásico de abuso emocional. La erosión gradual de la autoestima es tan sutil que la víctima no se da cuenta, hasta que ya está completamente dependiente de la aprobación del abusador». Esa noche, Isabela regresó a casa con una nueva perspectiva. Cuando Rodrigo le preguntó dónde había estado, ella simplemente respondió que había tenido reuniones de trabajo. «¿Reuniones?», preguntó él con cierto tono de sospecha. «¿Con quién?». «Posibles nuevos clientes. Estoy expandiendo mi negocio». Era técnicamente cierto. La doctora Villareal la había alentado a reconectarse con aspectos de su vida que había descuidado, incluyendo su carrera. Al día siguiente, Isabela llamó a Elena Marchetti, una arquitecta con quien había trabajado años atrás
y que siempre había querido colaborar en proyectos más grandes. «Isabela, qué sorpresa tan agradable», dijo Elena. «Justamente estaba pensando en ti. Tengo un proyecto enorme, una cadena de hoteles boutique, y necesito a alguien con tu sensibilidad para el diseño de interiores. Me encantaría escuchar los detalles. ¿Qué tal si almorzamos mañana, Isabela? Se me ocurre que para este proyecto podrías necesitar actualizar tu imagen profesional. Conozco a una estilista fantástica que podría ayudarte». Isabela sonrió pensando en Marisol. «De hecho, ya tengo a alguien en mente». Esa tarde se encontró con Marisol en su estudio. El espacio era luminoso y elegante, lleno de ropa hermosa y espejos que reflejaban la luz natural. «La primera regla», dijo Marisol mientras revisaba el guardarropa que Isabela había traído, «es que te vistas para ti misma, no para complacer a nadie más. La segunda regla es que la confianza viene de adentro, pero la ropa correcta puede ayudarte a recordar quién eres realmente». Marisol escogió un vestido de lana color caramelo que Isabela había comprado años atrás, pero nunca se había atrevido a usar porque Rodrigo había comentado que era demasiado llamativo. «Pruébatelo», ordenó Marisol. Isabela se cambió en el vestidor privado. Cuando se miró en el espejo, se quedó sin aliento. El vestido resaltaba su figura de manera elegante y sofisticada. El color hacía que su piel se viera luminosa. «Sal, déjame verte», gritó Marisol. Isabela salió del vestidor y se paró frente al espejo de cuerpo completo del estudio. Marisol se colocó detrás de ella. «¿Qué ves?», preguntó Marisol. «Veo...» Isabela se detuvo, sorprendida por su propia reflexión. «Veo a una mujer hermosa». «Exacto. Esa mujer hermosa siempre ha estado ahí, Isabela. Solo había sido eclipsada por años de que alguien más te dijera lo contrario». Marisol trabajó en el cabello de Isabela, cortando las puntas dañadas y agregando capas que enmarcaban su rostro. Luego le enseñó técnicas de maquillaje que realzaban sus rasgos naturales sin exagerar. «El objetivo no es convertirte en otra persona», explicó Marisol. «Es ayudarte a ser la mejor versión de ti misma». Cuando terminaron, Isabela se veía radiante, no como una versión artificial de belleza, sino como la mujer segura y elegante que había sido antes de que Rodrigo comenzara a destruir su autoestima. «Ahora viene la parte difícil», dijo Marisol. «Rodrigo va a notar el cambio, y no le va a gustar». «¿Por qué?». «Porque los abusadores emocionales necesitan que sus víctimas se sientan inseguras para mantener el control. Si empiezas a verte y sentirte hermosa otra vez, su poder sobre ti disminuye». Esa noche, Isabela llegó a casa luciendo completamente transformada. Rodrigo estaba en la sala viendo televisión cuando ella entró. Al verla, su expresión cambió inmediatamente. No fue de admiración, sino de algo parecido al disgusto. «¿Qué te hiciste en el cabello?». «Me lo corté». «¿Te gusta?». «Se ve... diferente, muy diferente. Casi no te reconozco. No era un cumplido». «¿Y ese vestido no es muy llamativo para tu edad?». Isabela sintió la familiar punzada de inseguridad comenzando a formarse, pero esta vez la reconoció por lo que era, una táctica de control. «A mí me gusta cómo me veo», dijo simplemente. Rodrigo la miró con sorpresa. No era la respuesta sumisa que esperaba. «Bueno, supongo que tienes derecho a experimentar», dijo con un tono condescendiente, «aunque no entiendo por qué el cambio repentino». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela escuchó a Rodrigo hablando por teléfono en el estudio. Su voz sonaba tensa, casi susurrando. Se acercó sigilosamente a la puerta. No estoy paranoico. Te digo que algo ha cambiado. Está actuando diferente, se ve diferente. Sí, tal vez debería tomar algunas precauciones». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Precauciones? ¿De qué tipo?». «Tengo algunas fotos y grabaciones de audio de sus episodios emocionales. Si necesito usarlas para demostrar que está pasando por una crisis». «Sí, exactamente. Nadie cuestionaría el testimonio de un esposo preocupado». Isabela se alejó de la puerta, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Rodrigo no solo la había estado humillando y usando financieramente, había estado documentando sus momentos más vulnerables, probablemente los momentos cuando lloraba por sus crueldades, como evidencia de que era
inestable. Se dio cuenta de que estaba casada no solo con un abusador emocional, sino con un hombre que había estado preparándose para destruirla completamente si alguna vez intentaba escapar. La transformación que había comenzado con Marisol había destapado algo mucho más siniestro de lo que había imaginado, y ahora tenía que decidir si huir o pelear. Isabela pasó los siguientes días en un estado de alerta constante, fingiendo normalidad mientras observaba cada movimiento de Rodrigo. Las palabras que había escuchado esa noche resonaban en su mente. Grabaciones de audio de sus episodios emocionales. ¿Cuántas veces la había grabado sin su conocimiento? ¿Cuántas de sus lágrimas, de sus momentos de vulnerabilidad, había capturado como munición para usar en su contra? El miércoles por la mañana, mientras Rodrigo se duchaba, Isabela revisó meticulosamente su teléfono personal. Lo que encontró en una carpeta oculta la hizo sentir náusea. Había decenas de archivos de audio etiquetados con fechas. Los abrió con manos temblorosas y escuchó fragmentos de conversaciones donde ella lloraba, donde le suplicaba que dejara de hacerle comentarios hirientes, donde sonaba desesperada y, efectivamente, inestable. Pero él había editado los archivos. Solo se escuchaban sus reacciones emocionales, no las crueldades que las habían provocado. Sin contexto, Isabela sonaba como una mujer al borde de un colapso nervioso. También encontró fotos, imágenes de ella en momentos vulnerables, sin maquillaje después de llorar, con expresiones de angustia. Una colección sistemática de evidencia de su supuesta inestabilidad mental. Inmediatamente envió las capturas de pantalla a Marisol con un mensaje urgente. «Necesito verte». Ahora. Se encontraron en el estudio de Marisol una hora después. Cuando Marisol vio las imágenes, su rostro se puso pálido. «Isabela, esto es más grave de lo que pensé. Rodrigo no solo te está abusando emocionalmente, está construyendo un caso legal contra ti». ¿Un caso legal? Si alguna vez intentaras divorciarte o denunciarlo, él podría usar esto para alegrar que eres mentalmente inestable. Podría cuestionar tu capacidad para manejar tu negocio, tus finanzas, incluso tu credibilidad como testigo. Isabela se dejó caer en una silla, sintiéndose completamente vulnerable. ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque él es un experto manipulador. Pero Isabela, ahora que sabemos lo que está haciendo, podemos contraatacar. Marisol sacó su laptop y abrió varios archivos. Mi contacto en la fiscalía revisó los documentos que fotografiaste. El uso de información privilegiada que está haciendo Rodrigo es definitivamente ilegal. Pero hay más. Marisol le mostró una serie de documentos que había conseguido a través de sus contactos legales. Rodrigo no solo está usando información de tus clientes actuales. Hemos rastreado un patrón que se remonta a 3 años. Cada vez que tú trabajas con una familia adinerada, él investiga sus inversiones, sus planes de expansión empresarial, incluso sus problemas financieros. Isabela miró los documentos con horror creciente. Aquí tienes el proyecto que hiciste para la familia Cortés el año pasado. 3 días después de que mencionaras en casa que estaban considerando vender su cadena de restaurantes, Rodrigo compró acciones de la empresa que los estaba presionando para vender. Cuando la venta se concretó, él triplicó su inversión. Pero yo nunca le dije específicamente sobre la venta. No tenías que hacerlo. Él escucha tus llamadas telefónicas, revisa tu correo, observa tus reuniones. Ha convertido tu éxito profesional en su mina de oro personal. La revelación golpeó a Isabela como una bofetada. No solo había sido víctima de abuso emocional, había sido víctima de explotación económica sistemática. ¿Cuánto dinero ha ganado usando mi trabajo? Marisol consultó sus notas. Nuestro contador estima que en los últimos 3 años, Rodrigo ha obtenido ganancias ilegales por aproximadamente 800.000 euros usando información de tus clientes. Isabela sintió como si el suelo se hubiera abierto debajo de sus pies. Mis clientes, si descubren que su información ha sido comprometida, por eso necesitamos actuar rápido. Tengo más información que necesitas escuchar. Marisol abrió otro archivo. ¿Recuerdas la gala benéfica del próximo sábado? ¿La que organiza la Fundación Mediterráneo para Niños Desfavorecidos? Sí, Rodrigo y yo tenemos mesa reservada.
Es uno de los eventos más importantes del año. Exacto, y Rodrigo planea usar esa gala para hacer algo que podría destruirte a ti permanentemente. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Según mis fuentes, Rodrigo va a anunciar una donación sorpresa de 500.000 euros a la fundación esa noche. Va a presentarse como un filántropo generoso frente a toda la élite barcelonesa. ¿Y cuál es el problema con eso? El dinero que va a donar proviene directamente de sus ganancias ilegales. En esencia, va a blanquear dinero usando una fundación benéfica. Pero aquí viene lo peor. Va a estructurar la donación de tal manera que parezca que viene de tu empresa de diseño. Isabela se puso de pie abruptamente. ¿Qué? ¿Va a decir que tú, como diseñadora exitosa que trabaja con familias adineradas, has decidido devolver algo a la comunidad? Te va a posicionar como la cara visible de la donación. Pero yo no sé nada de eso. Exactamente. Y si las autoridades alguna vez investigan el origen del dinero, todas las pistas van a llevar a tu empresa. Rodrigo habrá limpiado su reputación mientras potencialmente destruye la tuya. Isabela comenzó a caminar por el estudio, sintiendo pánico. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué me haría esto? Porque has empezado a cambiar. Tu transformación lo ha puesto nervioso. Necesita una forma de controlarte y asegurar que si alguna vez intentas dejarlo, tú seas la que termine destruida, no él. ¿Cuándo es la gala? Mañana viernes por la noche. Isabela se detuvo en seco. ¿Mañana? ¿Solo tenemos un día? Sí, y aquí viene la parte más complicada. Si tratamos de detener la donación sin tener un plan sólido, Rodrigo podría activar inmediatamente su evidencia sobre tu supuesta inestabilidad mental. Podría alegrar que estás saboteando su generosidad por celos o paranoia. Isabela se sintió atrapada en una pesadilla. Entonces, ¿qué opciones tengo? Marisol se acercó y puso sus manos en los hombros de Isabela. Tenemos que darle la vuelta a la situación. En lugar de ser la víctima de su plan, tienes que convertirte en la arquitecta de su destrucción. ¿Cómo? Usando la misma gala que él planea usar para destruirte, para exponerlo a él. Pero Isabela, esto significa que mañana por la noche tendrás que ser la mujer más fuerte y valiente que hayas sido en tu vida. Isabela miró a Marisol, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Si no hago nada, él me destruye. Si trato de exponerlo y fallo, él me destruye de todas formas. Exacto, pero si lo exponemos exitosamente, recuperas tu vida y tu libertad. Isabela respiró profundamente, pensando en todos los años de humillación, en las grabaciones secretas, en la explotación de su trabajo y la traición de su confianza. ¿Qué necesitamos hacer? Marisol sonrió, y por primera vez en días Isabela vio esperanza en sus ojos. Necesitamos convertir mañana por la noche en la noche en que Rodrigo Santana descubra que subestimó completamente a su esposa. Pero ¿cómo vamos a reunir suficiente evidencia para exponerlo en menos de 24 horas? Porque, mi querida Isabela, resulta que no somos las únicas que sabemos que Rodrigo es un fraude. Tengo contactos en la fiscalía que han estado investigando irregularidades en el sector farmacéutico. Tu esposo ya está en su radar. Solo necesitamos darles el empujón final. Isabela sintió una extraña calma descender sobre ella. Después de años de ser víctima, finalmente tenía la oportunidad de luchar. Marisol, ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si él realmente me hace parecer loca? Entonces, al menos, habrás peleado por tu dignidad. Y créeme, Isabela, es mejor fracasar luchando que triunfar viviendo de rodillas. Esa noche, mientras observaba a Rodrigo revisar sus notas para la gala, fingiendo la sonrisa perfecta que había practicado durante años, Isabela se dio cuenta de que mañana por la noche sería la última vez que tendría que actuar, porque independientemente de lo que pasara en esa gala, la mujer que había sido durante 5 años de matrimonio iba a morir. Y la mujer que emergiera de las cenizas sería alguien que Rodrigo Santana nunca había conocido realmente. Isabela se despertó el viernes por la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Era el día de la gala, el día en que su vida cambiaría para siempre, de una forma u otra. Rodrigo ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la mesa de noche. Mi amor,
Asegúrate de estar lista a las 7. Esta noche es muy importante para mi reputación. Su reputación. Como si ella fuera simplemente un accesorio para su imagen pública. Isabela se vistió rápidamente y se dirigió al estudio de Marisol, donde habían acordado hacer los preparativos finales. Al llegar encontró a Marisol con dos personas que no conocía, un hombre mayor de traje impecable y una mujer joven con laptop y cámaras profesionales. Isabela, te presento a Miguel Herrera, fiscal especializado en delitos financieros, y a Carmen Silva, periodista de investigación de El País. Isabela sintió una mezcla de nervios y determinación. ¿Están aquí para ayudarme? Miguel se adelantó con una sonrisa profesional pero cálida. Señora Romero, hemos estado siguiendo las actividades de su esposo desde hace varios meses. Sus operaciones bursátiles irregulares habían llamado nuestra atención, pero necesitábamos evidencia concreta. Lo que usted nos ha proporcionado es exactamente lo que necesitábamos. Carmen abrió su laptop y le mostró una presentación detallada. Isabela, hemos estado investigando un patrón de uso de información privilegiada en el sector farmacéutico barcelonés. Rodrigo no es el único involucrado, pero sus operaciones son particularmente sistemáticas y agresivas. Isabela miró las gráficas y documentos en la pantalla. ¿Esto significa que hay otras víctimas? Sí, respondió Miguel. Al menos 6 esposas de ejecutivos que, como usted, trabajan en sectores que manejan información valiosa. Todas han sido explotadas sin su conocimiento. La información la golpeó duramente. No era la única. Había otras mujeres siendo utilizadas por sus propios esposos. ¿Qué necesitan de mí exactamente?, preguntó Isabela. Esta noche, cuando Rodrigo anuncie su donación, necesitamos que usted tome el micrófono y haga una declaración pública, explicó Carmen. Tendremos equipos de grabación discretos para documentar todo. Su testimonio, combinado con la evidencia que ya tenemos, será suficiente para proceder legalmente. Marisol se acercó a Isabela. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que cruces esa línea, no habrá vuelta atrás. Isabela pensó en todos sus clientes que habían confiado en ella, en las otras esposas que estaban siendo explotadas sin saberlo, en los años de humillación que había soportado. Estoy segura, pero necesito proteger a mi equipo de trabajo. Tengo 3 empleadas que dependen de mi empresa. Si esto se convierte en un escándalo, no se preocupe, la tranquilizó Miguel. Hemos estructurado la investigación de manera que quede claro que usted es víctima, no cómplice. Su empresa no será afectada negativamente. Carmen le mostró un guión que habían preparado. Esto es solo una guía. Las palabras deben salir de usted, ser auténticas, pero estos puntos clave asegurarán que el mensaje sea claro y que quede protegida legalmente. Isabela revisó el documento. Era directo, pero poderoso. Una declaración de que había descubierto el mal uso de información confidencial de sus clientes, que había sido víctima de manipulación y que estaba cooperando completamente con las autoridades. ¿Y qué pasa con las grabaciones que Rodrigo tiene de mí? Ahí es donde entra mi parte, dijo Carmen con una sonrisa. Hemos estado investigando los métodos de grabación clandestina, sin consentimiento. Esas grabaciones son inadmisibles legalmente. Además, tenemos evidencia de que han sido editadas para cambiar el contexto. Marisol tomó las manos de Isabela. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admitió Isabela, pero también libre. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida. Pasaron las siguientes horas repasando el plan. Isabela practicó su declaración hasta que las palabras fluyeron naturalmente. Marisol trabajó en su apariencia para la gala, eligiendo un vestido que proyectara fuerza y elegancia. «Esta noche no eres la esposa sumisa de Rodrigo», le dijo Marisol mientras la maquillaba. «Eres Isabela Romero, empresaria exitosa y mujer fuerte. Quiero que te veas y te sientas poderosa». El vestido que escogieron era de un azul marino profundo, elegante pero imponente. Cuando Isabela se miró en el espejo, vio a una mujer que no reconocía completamente. Segura, determinada, hermosa en una forma que no tenía nada que ver con la aprobación de otros. A las 5 de la tarde, Isabela regresó a casa para encontrarse con Rodrigo antes de la gala. Él estaba en su estudio, hablando por teléfono con tono agitado.
Ah, sí. Todo está transferido a las cuentas de las Caimán. No, ella no sabe nada sobre las propiedades en Suiza. Obviamente, si hay problemas, ella será la que quede expuesta. Isabela se quedó helada en el pasillo. Cuentas en las Islas Caimán. Propiedades en Suiza. Los papeles de divorcio ya están preparados. Solo necesito una excusa creíble para proceder. Después de esta noche, cuando haga la donación en su nombre, tendré suficiente leverage para presentarla como mentalmente inestable si trata de problemas. El corazón de Isabela se detuvo. Rodrigo no solo había estado planeando usar la gala para comprometerla, había estado preparando su escape durante meses, tal vez años. Sí, el psiquiatra ya está de acuerdo en firmar los documentos si necesitamos internarla temporalmente. Una esposa inestable que hace acusaciones delirantes sobre su esposo exitoso. Isabela retrocedió silenciosamente, sintiendo náusea. Rodrigo había construido una trampa perfecta. Usar la gala para comprometerla legalmente. Luego usar su reacción desesperada como evidencia de inestabilidad mental. Y finalmente, divorciarse de ella mientras mantenía todos los activos ocultos en el extranjero. Cuando Rodrigo salió del estudio, la encontró esperándolo en la sala, vestida para la gala. «Isabela, te ve bien», dijo, y ella notó que había algo diferente en su mirada, una frialdad calculadora que nunca había visto antes. «Gracias. ¿Estás listo?» «Más que listo. Esta noche va a ser memorable». Mientras subían al auto que los llevaría a la gala, Isabela sintió una calma extraña descender sobre ella. Rodrigo creía que iba hacia su triunfo, pero en realidad se dirigía hacia su destrucción. La diferencia era que esta vez, Isabela no sería la víctima silenciosa, sería la arquitecta de su propia liberación. Durante el trayecto, mientras Rodrigo revisaba sus notas para el discurso que nunca llegaría a dar, Isabela tocó discretamente el pequeño micrófono que Carmen le había dado, oculto entre los pliegues de su vestido. «Rodrigo», dijo suavemente, «hay algo que necesitas saber sobre esta noche». «¿Qué?» Isabela lo miró directamente a los ojos, sin el miedo que había definido su relación durante tanto tiempo. «Esta noche vas a descubrir exactamente quién soy realmente». Él rió, sin darse cuenta de que no era una promesa, sino una advertencia. «Mi querida Isabela, después de 5 años creo que te conozco perfectamente». Isabela sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa que no tenía nada que ver con complacer a nadie más. «Eso es exactamente el problema, Rodrigo. Nunca me conociste en absoluto». El auto se detuvo frente al elegante hotel donde se celebraba la gala. Isabela respiró profundamente, sabiendo que cuando saliera de ese evento, toda su vida habría cambiado para siempre. Pero por primera vez en años, ese cambio estaría completamente bajo su control. La gala benéfica se celebraba en el gran salón del Hotel Arts, con vista al Mediterráneo. Isabela y Rodrigo llegaron justo cuando comenzaba el cóctel de bienvenida. El lugar estaba lleno de la élite barcelonesa, empresarios, políticos, artistas y filántropos, todos vestidos elegantemente bajo las luces doradas de los candelabros de cristal. Isabela reconoció varios rostros familiares, incluyendo algunos de sus clientes. Su estómago se tensó al pensar en cómo reaccionarían cuando descubrieran que sus informaciones confidenciales habían sido comprometidas. «Isabela, querida, te ves espectacular», se acercó Mercedes Vázquez besándola en ambas mejillas. «Ese vestido es impresionante». «Gracias, Mercedes». «Y Rodrigo, escuché que vas a hacer un anuncio especial esta noche. ¡Qué emocionante!». Isabela vio cómo Rodrigo sonrió con esa confianza arrogante que ahora reconocía como pura manipulación. «Sí, será una sorpresa muy especial. Isabela ha estado trabajando en algo maravilloso para la comunidad». La forma en que dijo «Isabela ha estado trabajando» la hizo sentir náusea. Incluso ahora, mientras planeaba destruirla, seguía usando su nombre para sus propios fines. «Disculpen», murmuró Isabela, «necesito ir al tocador». En el baño de señoras, revisó discretamente el pequeño micrófono que llevaba oculto y envió un mensaje rápido a Carmen. «Llegamos. Rodrigo está confiado. ¿Todo listo?». La respuesta llegó inmediatamente. «Equipos en posición. Miguel está en el salón. Tranquila, lo tienes».
Cuando regresó al salón encontró a Rodrigo conversando animadamente con un grupo de sus colegas del sector farmacéutico. Se veía completamente relajado, como un hombre que creía tener todo bajo control. «Ah, aquí está mi hermosa esposa», dijo cuando la vio acercarse. «Isabela, estaba contándoles a los muchachos sobre tu generosa iniciativa para esta noche». Uno de los hombres, Eduardo Ramírez, que Isabela recordaba como particularmente cruel en sus bromas, sonrió con lo que parecía incomodidad. «Rodrigo, ¿podríamos hablar un momento?», le dijo a Isabela. «En privado». Rodrigo frunció el ceño, pero Isabela asintió. Eduardo la llevó hacia una terraza lateral más tranquila. «Isabela, siento mucho lo que voy a decir, pero alguien necesita advertirte». «¿Advertirme sobre qué?». Eduardo miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. «Sobre lo que Rodrigo ha estado diciendo de ti en privado. Sobre tu supuesta inestabilidad emocional». Isabela sintió que su sangre se helaba. «¿Qué quieres decir?». «Durante las últimas semanas ha estado preparando el terreno, contándonos que has estado teniendo episodios de paranoia, que crees que la gente conspira contra ti, que has estado haciendo acusaciones irracionales sobre él». Las palabras de Eduardo confirmaron sus peores temores. Esta noche, después de hacer su anuncio sobre la donación, planea revelar públicamente que has estado pasando por una crisis nerviosa. Va a decir que la presión de trabajar con clientes adinerados te ha afectado mentalmente y que has desarrollado delirios de persecución. Isabela se aferró a la barandilla de la terraza. «¿Por qué me estás contando esto?». «Porque algunos de nosotros hemos empezado a darnos cuenta de que Rodrigo no es el hombre que creíamos. Las cosas que dice sobre ti, la forma en que te trata, no está bien, Isabela. Y creo que este plan suyo ha cruzado una línea que ningún hombre decente debería cruzar». «¿Otros piensan igual?». «Sí. Miguel Torres, Andrés Villarreal, incluso Francisco Herrera han expresado incomodidad con el comportamiento de Rodrigo. Si necesitas testigos sobre su verdadero carácter, no estarás sola». Isabela sintió una mezcla de alivio y terror. Tenía aliados inesperados, pero también confirmación de que Rodrigo había estado orquestando su destrucción pública durante semanas. «Eduardo, ¿cuándo planea hacer su revelación?». «Inmediatamente después del anuncio de la donación. Dice que será el momento perfecto. Cuando todos estén emocionados por su generosidad, él mostrará cuánto ha sufrido en silencio por tu condición». Isabela miró su reloj. Las 9:30 p.m. Los discursos principales comenzaban a las 10:00. «Tengo que regresar», dijo. «Eduardo, gracias por advertirme. Isabela, si necesitas ayuda esta noche, hay varias personas aquí que estarían dispuestas a apoyarte». De regreso en el salón, Isabela buscó discretamente a Miguel Herrera, el fiscal. Lo encontró cerca del escenario, fingiendo revisar el programa del evento. Se acercó a él como si fuera una conversación casual. «¿Todo sigue según el plan?», murmuró. «Sí, pero hay un cambio. Rodrigo ha movido su anuncio. Ya no será al final de la noche. Lo ha programado para dentro de 15 minutos». Isabela sintió pánico. «¿15 minutos? Pensé que tendríamos más tiempo». Al parecer decidió acelerar su cronograma. «Nuestros equipos están listos, pero necesitas estar preparada para actuar inmediatamente después de que él termine su discurso inicial». Isabela vio a Rodrigo acercándose al área del escenario, revisando sus notas una última vez. Parecía nervioso, pero no del tipo de nervios de alguien que está a punto de hacer algo generoso. Era la tensión de alguien a punto de ejecutar un plan cuidadosamente calculado. «Señoras y señores», anunció el maestro de ceremonias, «antes de continuar con nuestro programa principal, tenemos una sorpresa especial. El señor Rodrigo Santana, director ejecutivo de Santana y Asociados, tiene un anuncio que hacer». Isabela sintió como si el tiempo se ralentizara. Este era el momento. En los próximos minutos, su vida cambiaría para siempre. Rodrigo subió al escenario con esa sonrisa encantadora que había cautivado a Isabela años atrás, cuando aún creía que era genuina. «Queridos amigos», comenzó, «esta noche quiero hablar sobre la generosidad y sobre cómo a veces las personas más cercanas a nosotros nos inspiran a ser mejores». Isabela lo observó desde su mesa.
consciente de que Carmen y sus cámaras estaban grabando cada palabra. Mi hermosa esposa, Isabela Romero, ha estado trabajando incansablemente con algunas de las familias más prominentes de Barcelona a través de su empresa de diseño de interiores, y recientemente me confió un deseo que me conmovió profundamente. La mentira fluyó tan suavemente que Isabela casi pudo admirar su habilidad para la manipulación. Ella me dijo que se sentía privilegiada de trabajar con personas tan exitosas y que quería encontrar una forma de devolver algo a la comunidad que tanto nos ha dado. Rodrigo hizo una pausa dramática mirando directamente a Isabela. Por eso esta noche, en nombre de Espacios Romero y con todo mi apoyo como su esposo, me enorgullece anunciar una donación de 500.000 euros a la Fundación Mediterráneo para Niños Desfavorecidos. El salón estalló en aplausos. Isabela sintió las miradas de admiración dirigidas hacia ella, todas basadas en una mentira completa. Pero entonces, cuando los aplausos comenzaron a disminuir, Rodrigo no bajó del escenario como había planeado el programa. Sin embargo, continuó, y su tono cambió sutilmente. Debo ser honesto con ustedes sobre algo que me ha estado pesando mucho. Isabela sintió que su corazón se detenía. Aquí venía. El éxito profesional a veces tiene un costo personal. Mi querida Isabela ha estado bajo mucha presión últimamente. El trabajo con clientes tan exigentes, las responsabilidades financieras, ha comenzado a afectar su bienestar emocional. Los murmullos comenzaron en el salón. Isabela vio rostros que pasaban de la admiración a la preocupación. De hecho, en las últimas semanas, ha desarrollado algunas preocupaciones irracionales sobre nuestro matrimonio y mis actividades profesionales. Su médico y yo estamos trabajando para ayudarla a superar esta etapa difícil. Era exactamente lo que Eduardo había predicho. Rodrigo estaba pintándola como mentalmente inestable frente a toda la élite barcelonesa, usando su generosa donación como plataforma para destruir su credibilidad. Isabela se puso de pie. Era ahora o nunca. Caminó con pasos firmes hacia el escenario, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. Cuando llegó a las escaleras que subían al escenario, Rodrigo la vio acercarse. Su expresión cambió de confianza a confusión. «Isabela, querida, ¿qué estás haciendo?» Ella subió al escenario y se acercó al micrófono. Rodrigo retrocedió, claramente desconcertado por su comportamiento. «Disculpen la interrupción», dijo Isabela, su voz clara y firme, «pero hay algunas cosas que necesito aclarar sobre lo que acaban de escuchar». El silencio en el salón era absoluto. Isabela miró directamente a Rodrigo, viendo terror genuino en sus ojos por primera vez. «Mi esposo tiene razón sobre una cosa. He descubierto algunas preocupaciones muy serias, pero no sobre mi estabilidad mental, sobre su integridad profesional». Rodrigo se acercó al micrófono, tratando de interrumpirla. «Isabela, por favor, estás teniendo uno de tus episodios». Pero ella no se movió del micrófono. «No, Rodrigo. Por primera vez en 5 años estoy teniendo un momento de absoluta claridad». Isabela miró hacia el salón, viendo rostros expectantes, incluyendo los de Miguel, Carmen y Eduardo, que asintió alentadoramente. «Y lo que voy a contarles a continuación va a explicar exactamente de dónde vienen esos 500.000 euros que mi esposo tan generosamente quiere donar en mi nombre». El momento de la verdad había llegado. Isabela respiró profundamente y miró hacia el salón lleno de rostros expectantes. En esa multitud vio a sus clientes, a colegas, a la élite barcelonesa que había sido testigo de años de humillaciones sutiles por parte de Rodrigo. Ahora serían testigos de su liberación. «Durante 5 años», comenzó, su voz clara y firme resonando en el silencio absoluto, «he vivido con un hombre que me ha hecho creer que no valía nada, que era fea, demasiado sensible, dramática, un hombre que convirtió mis inseguridades más profundas en material de entretenimiento para sus amigos». Vio cómo algunos rostros en el público mostraban reconocimiento incómodo. Eduardo asintió alentadoramente desde su mesa. «Hace 3 noches, en este mismo club, escuché a mi esposo decirles a sus colegas que yo solo soy guapa en la oscuridad, que soy presentable para cenas de negocios, pero nada más». Un murmullo de shock recorrió el salón.
Rodrigo intentó acercarse al micrófono nuevamente. «Isabela, por favor, estás enferma. Esto es exactamente de lo que estaba hablando». «No», dijo ella firmemente, alejándolo del micrófono. «Por primera vez en años, estoy completamente cuerda. Y lo que voy a contarles probará que el único enfermo en mi matrimonio ha sido él». Isabela sacó su teléfono y lo conectó al sistema audiovisual del salón. Las pantallas que flanqueaban el escenario se iluminaron. Rodrigo ha estado grabando mis momentos de vulnerabilidad sin mi consentimiento durante años, documentando cada lágrima, cada momento de desesperación que él mismo provocaba con su crueldad. En las pantallas aparecieron capturas de los archivos de audio que había encontrado, con fechas y etiquetas. Pero lo que él no sabía era que yo había comenzado a investigar por qué un hombre que dice amarme encontraba tanto placer en destruirme. Miguel Herrera se acercó discretamente al escenario, mostrando su identificación de fiscal. Descubrí que mi esposo ha estado usando información confidencial de mis clientes para operaciones bursátiles ilegales durante los últimos 3 años. Gasps audibles llenaron el salón. Isabela vio las caras de shock de algunos de sus clientes presentes. Cada vez que yo trabajaba con una familia, él escuchaba mis conversaciones, revisaba mis correos, observaba mis reuniones. Luego usaba esa información privilegiada para comprar y vender acciones, obteniendo ganancias ilegales de aproximadamente 800.000 euros. Las pantallas mostraron ahora los documentos que había fotografiado, con las fechas y transacciones claramente visibles. Los 500.000 euros que tan generosamente quería donar esta noche en mi nombre son dinero obtenido ilegalmente, usando la confianza que mis clientes depositaron en mí. Rodrigo estaba pálido, mirando desesperadamente hacia las salidas del salón. «Pero eso no es todo», continuó Isabela. «Esta noche, antes de venir aquí, descubrí que él ha estado moviendo activos a cuentas offshore y había preparado papeles de divorcio, planeando presentarme como mentalmente inestable para quedarse con todo mientras yo era destruida públicamente». La expresión de horror en el rostro de Rodrigo era visible para todos. «Rodrigo Santana», dijo Isabela mirándolo directamente, «durante 5 años me hiciste creer que el problema era yo, que era fea, que era demasiado sensible, que era un inconveniente en tu vida perfecta. Pero la verdad es que soy hermosa, soy fuerte, y soy lo suficientemente inteligente para descubrir exactamente qué tipo de hombre eres realmente». Los aplausos comenzaron lentamente, desde la mesa donde estaba Eduardo, extendiéndose gradualmente por todo el salón. «A mis clientes presentes esta noche», continuó Isabela, «quiero disculparme profundamente. Su confianza en mí fue traicionada sin mi conocimiento. Pero quiero asegurarles que estoy cooperando completamente con las autoridades para enmendar el daño y asegurar que esto nunca vuelva a suceder». Miguel subió al escenario y se acercó al micrófono. «Señoras y señores, soy Miguel Herrera, fiscal de la provincia de Barcelona. Hemos estado investigando un esquema de uso de información privilegiada y basándose en la evidencia proporcionada por la señora Romero, procederemos inmediatamente con la detención del señor Santana». 2 agentes de policía que habían estado esperando discretamente en el fondo del salón se acercaron al escenario. Rodrigo finalmente encontró su voz, pero ya no sonaba como el hombre confiado y controlador que había sido minutos antes. «Isabela, no puedes hacer esto. Soy tu esposo. Todo lo que tenemos, todo lo que eres, es por mí». Isabela se volvió hacia él una última vez, y cuando habló su voz estaba llena de una fuerza que nunca había sentido antes. «Todo lo que soy, Rodrigo, lo soy a pesar de ti, no por ti. Y ahora vas a descubrir lo que se siente vivir en la oscuridad». Mientras los policías se acercaban a Rodrigo, Isabela bajó del escenario. El salón estalló en aplausos genuinos, no por cortesía social, sino por admiración real hacia una mujer que había tenido el valor de reclamar su vida públicamente. Mercedes Vázquez fue la primera en acercarse a ella, con lágrimas en los ojos. «Isabela, eso fue lo más valiente que he visto jamás». Uno a uno, los invitados se acercaron a expresar su apoyo. Sus clientes, en lugar de mostrar molestia, expresaron admiración por su honestidad y valor. «Señora Romero,
Se acercó la presidenta de la Fundación Mediterráneo. Aunque obviamente no podemos aceptar la donación en estas circunstancias, nos gustaría invitarla a unirse a nuestra junta directiva. Una mujer con su integridad y valor sería un activo invaluable. Isabela miró hacia donde Rodrigo estaba siendo escoltado fuera del salón en esposas. Por un momento, sintió una punzada de algo que podría haber sido tristeza por el final de su matrimonio, pero se dio cuenta de que no era tristeza por perder a Rodrigo, sino duelo por los años que había perdido, siendo una versión diminuida de sí misma. Marisol apareció a su lado con una sonrisa radiante. «¿Cómo te sientes?» Isabela se miró en uno de los espejos dorados del salón. La mujer que le devolvía la mirada era hermosa, pero no de la manera superficial que Rodrigo había valorado en otras mujeres. Era hermosa de la manera que solo viene de conocer tu propio valor, de haber luchado por tu propia dignidad y ganado. «Me siento libre», dijo Isabela. «Por primera vez en 5 años me siento completamente libre». Carmen Silva se acercó con su equipo de cámaras. «Isabela, ¿te gustaría hacer una declaración adicional? Tu historia podría ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares». Isabela miró hacia las cámaras, pensando en todas las mujeres que, como ella, podrían estar viviendo con hombres que las hacían sentir invisibles, feas o locas. Si hay alguna mujer viendo esto que se siente pequeña en su relación, que se cuestiona constantemente si es demasiado sensible o demasiado dramática, quiero decirle algo. Confía en tus instintos. Si alguien que dice amarte te hace sentir menos que extraordinaria, el problema no eres tú. Y nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «Soy Isabela Romero. Tengo 32 años. Soy dueña de una empresa exitosa y soy hermosa tanto en la luz como en la oscuridad. Y cualquier hombre que no pueda ver eso no merece estar en mi vida». Los aplausos que siguieron fueron los más sinceros que había escuchado en su vida. Esa noche, mientras regresaba sola a la casa que había compartido con Rodrigo, Isabela se detuvo frente al espejo del vestíbulo donde tantas veces se había visto con ojos críticos. La mujer en el espejo era la misma que había estado ahí siempre, pero ahora Isabela podía ver lo que había estado ahí todo el tiempo. Una mujer hermosa, fuerte, inteligente y valiosa. Rodrigo había tenido razón sobre una cosa. Esta noche había sido memorable, pero por todas las razones equivocadas para él y todas las razones correctas para ella. La mujer que había entrado a esa gala como la esposa sumisa de Rodrigo Santana había muerto. La mujer que había salido era Isabela Romero en toda su magnificencia. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente. 6 meses después, Isabela se sentó en la terraza del café frente al mar, en Barceloneta, sus dedos deslizándose suavemente sobre la tableta donde diseñaba los planos para su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un refugio para mujeres víctimas de violencia emocional. La brisa mediterránea movía su cabello, que ahora llevaba en un corte moderno que enmarcaba perfectamente su rostro radiante. No era el mismo rostro que había mirado con desprecio en los espejos durante años. Era el rostro de una mujer que había recuperado su poder. «¿Lista para la presentación de esta tarde?», preguntó Marisol, sentándose frente a ella con 2 cortados humeantes. En estos meses Marisol se había convertido en más que una aliada. Era su socia en Renacer Espacios, una empresa que combinaba diseño de interiores con programas de empoderamiento femenino. Juntas, habían ayudado a 12 mujeres a reconstruir sus vidas después de relaciones abusivas. «Más que lista», sonrió Isabela. «La fundación quedará encantada con los planos». Y pensar que todo esto empezó con una noche terrible en un club. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Carmen Silva. «El artículo sobre Rodrigo salió hoy. 8 años de prisión. Justicia servida». Isabela leyó el mensaje sin dolor, sin satisfacción maliciosa, solo con la tranquila confirmación de que las acciones tienen consecuencias. Rodrigo había escogido su destino con cada decisión cruel que tomó. Ella había elegido un camino diferente. «¿Sabes qué es lo más irónico?», le dijo a Marisol. «Rodrigo pasó años tratando de convencerme de que solo era hermosa en la oscuridad, pero resulta que mi verdadera belleza
solo apareció cuando finalmente salía a la luz. Marisol alzó su taza en un brindis improvisado, por las mujeres que se niegan a vivir en las sombras de otros, por descubrir que a veces la mejor venganza es simplemente ser magníficamente tú misma, respondió Isabela, chocando su taza contra la de su amiga. El sol se reflejaba en sus ojos mientras miraba hacia el horizonte, donde las posibilidades eran infinitas y el futuro le pertenecía completamente. Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero ya no eran marcas de vergüenza. Eran recordatorios de una guerra que había ganado contra el miedo, contra la manipulación, contra la oscuridad. Isabela Romero había aprendido a brillar con luz propia, y esa luz era imposible de apagar. ¿Te gustó esta historia de venganza y empoderamiento? Suscríbete para más telenovelas dramáticas donde las mujeres recuperan su poder. ¿Qué calificación le darías a esta historia del 0 al 10? Déjanos tu puntuación en los comentarios.